El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Seguimos pues avanzando por este caminar y por este tiempo que Dios nos da para continuar en la conversión, continuar en el cambio, en la transformación de nuestras vidas. Es un tiempo pues agradable y favorable que nos da el Señor. Es el tiempo de la conversión, es el tiempo de reencontrarnos con Dios, es el tiempo de estar con Él y hacer que nuestras vidas sea diferente. Un cambio total para poder llegar a la Pascua. No hay Pascua si no se pasa por la Cuaresma. Como no había tierra prometida si no se había pasado por el desierto, por la travesía del desierto. Ahí está pues en pantalla el tema para este domingo: la conversión a través de las dificultades. Todo el proyecto de Dios es un proyecto de libertad y de vida para todos, y por eso este mismo proyecto de Dios se solidariza con quien está apto y quien está también oprimido y débil. Pero esa solidaridad de Dios es a través de personas que compromete a todos. En este caso, Moisés es un elegido de Dios que lo ha comprometido para un trabajo pastoral. Mire que la palabra nos habla en el libro del Éxodo cómo Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. O sea, ya era un hombre pastor que deambulaba por todas partes conduciendo a un pequeño rebaño. Las ovejas son sensibles. Las ovejas escuchan a su pastor. Moisés, como buen guía, las ubicaba y las llevaba por muy buenos caminos. Dios se fija en esas opciones de vida. Dios se fija en el trabajo que nosotros realizamos. Cuando ve Dios que el trabajo que realizamos es un trabajo correcto y un trabajo bueno y un trabajo que lleva a un proyecto, Dios nos elige. Dios nos le elige. Dios elige a Moisés, dice la palabra, y lo elige por medio de una zarza ardiente. Moisés iba caminando por ahí, ve esa zarza ardiente y se acerca. Y Dios le dice: Moisés, Moisés, quítate la sandalia de los pies. El lugar que pisas es santo. Quitarse la sandalia significa despréndase. Quita toda seguridad de la vida para poder escuchar la voz del Señor. Ese es el tiempo de la Cuaresma. Cómo nosotros nos quitamos nuestras propias seguridades y vamos escuchando la voz del Señor. Lo que hace Moisés es asustarse porque la voz de Dios está ahí
Y esa voz se vuelve una voz de esperanza, con una misión que Dios le da a Moisés. Ya sabe el pueblo que está esclavizado. Es el Dios de los oprimidos, el Dios de la sensibilidad, el Dios que se hace sentir también y que escucha a un pueblo con 3 verbos: el ver, escuchar, el conocer. Dios ve la aflicción del pueblo, escuchó su clamor y conoció su servidumbre. Dios escucha, Él ve, y por eso envía a estas personas a sacar al pueblo de la misma esclavitud. No era fácil. Pero la pregunta es, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Dios les dice: yo soy el que soy. O sea, por encima de Dios no hay nadie. Él es el principio y el fin. Dios fue, es y será. Lo que nos decía Hebreos. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Jesucristo siempre está atento, también como pastor, a nuestras propias dificultades. Hoy el Señor pues quiere que caminemos por el sendero del bien, por este caminar hacia la Pascua. Qué bueno hoy quitar también las seguridades que hay en nuestras vidas para poder caminar con Dios. ¿Quién se queda en Cuaresma? Se queda en Cuaresma aquel que no es obediente a Dios. Nos decía hoy la segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Ese se queda ahí. Se queda aquel que no escucha la voz del Señor, aunque comió, dice San Pablo, aunque bebió. Es como adelantando la Eucaristía. Comer del maná que cae del cielo y bebió del agua que Moisés tocó la piedra, que sale y brota el agua. Es la Eucaristía misma, a la cual nosotros también comemos y bebemos. Pero que a veces estamos en ella, dentro de este caminar espiritual, estamos sumergidos a una espiritualidad y no le hacemos caso a Dios. Por eso a veces no llegamos a la Pascua. ¿Y quién no llega a la Pascua? Aquel que no obedece a Dios. En el desierto muchos israelitas se quedaron y no pudieron llegar a la tierra de la liberación, porque ese pueblo que estaba oprimido y que Dios había escuchado el clamor del pueblo, muchos de ellos fueron infieles a Dios. Muchos no obedecieron a Dios y se quedaron acostados, dice la palabra, en el desierto. No alcanzaron a llegar a la tierra prometida, a Caná de Galilea, una tierra que emana leche y miel, una tierra de prosperidad, que para nosotros es la salvación, que para nosotros es la vida eterna, el reinado de Dios. Por eso Cuaresma es un tiempo propicio para escuchar a Dios. Dios escucha nuestro clamor, Dios está ahí pendiente de nosotros. Pero cuando escuchamos a Dios y ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, entonces nos vamos preparando para ese encuentro de la Pascua, que es prácticamente lo que nos dice hoy el Señor en el Evangelio de San Lucas. Jesús está ahí, hablándole a algunas personas y pone por ejemplo que unos galileos están sufriendo quizás y que sintieron la opresión de Pilatos porque le ha quitado sus ofrendas o había quitado las riquezas del templo para hacer otra clase de negocios. Y lo que hace es Pilatos como desterrar a ese pueblo de los galileos, y muchos perecieron. Dice la palabra, perecieron no por el pecado que habían cometido. No es una tragedia que quizás muchos entendemos como un castigo de Dios o una enfermedad o un accidente. Dice, aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que fueron más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues no. Antiguamente se creía que aquel que nacía enfermo con enfermedades terminales era un castigo de Dios y era porque estaban cometiendo muchos pecados. No,
Dice, os digo que no, y si no os convertís, todos perecerán de la misma manera. Hoy nos invita el Señor a eso, a la conversión. La peor enfermedad que pueda existir en nuestra vida es la esterilidad espiritual. Cuando somos apáticos a Dios, cuando Dios no nos dice nada. Esa es la peor enfermedad. Y la peor catástrofe que pueda ocurrir en nuestra existencia es la apatía espiritual, la esterilidad espiritual. Cuando somos estériles espiritualmente, esa enfermedad sí es peor que una calamidad que pueda suceder en la historia. De ahí que Jesús le pone, por ejemplo, esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. ¿Cómo nos está hablando que Dios es el dueño del mundo y el viñador es Jesús? Nosotros somos la tierra que a veces quizás podrá tener muchos frutos o quizás no va a dar frutos, pero Jesús es el que siembra todos los días la palabra y nosotros la escuchamos y de nosotros depende si damos fruto o no damos fruto. Quizás el viñador le dice al dueño, no corte todavía esta planta, démosle oportunidad, yo la voy a volver a sembrar, la voy a regar, le voy a hacer estiércol, déjala un año más. Como el Señor en su solidaridad también siente nuestro desespero y nuestras angustias, aunque estamos estériles. Cuando aclamamos a Dios, Dios nos escucha demasiado y nos ubica en el sentido de la vida. Es el Señor de la existencia que siempre está atento a estas dificultades nuestras en los tiempos fuertes. Hoy el Señor nos da la oportunidad de nuevo. No la cortes todavía. Y nosotros a veces cortamos de raíz, quizás aquellos que tienen dificultades y problemas. Los hijos, las hijas, cuando tienen problemas, los echamos de la casa, no hablamos con ellos. Echamos al esposo o a la esposa de la casa sin escucharlos. Cogemos un costal viejo y bien roto, le echamos la ropa ahí al viejo y la lanzamos por la ventana para que se vaya de la casa. Así es. Y no le damos oportunidades. Dios nos da todos los días oportunidades. Y nosotros no la damos a los demás. O sea, cuando nosotros nos damos oportunidades, somos más grandes que Dios. Porque Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios escucha. Nos manda a sus seguidores para que escuchemos su palabra, para dejarnos guiar por Él. Por eso, aunque somos estériles y faltos de amor y de solidaridad, tenemos que despertar. Es el tiempo de despertar, es el tiempo de la conversión, es el tiempo del diálogo, es el tiempo de abrazar, es el tiempo de amar, es el tiempo de la familia, es el tiempo de las oportunidades. No la cortes, dele un año más, a ver si la podo, a ver si le echo estiércol, para ver si da fruto, y si no da fruto, pues la cortas. Los tiempos de Dios son tiempos de oportunidades. Qué bueno que nosotros como buenos cristianos también demos oportunidades a los demás. Quizás la mujer que está en embarazo y no le da la oportunidad a ese bebé para poder ser grande en la vida. Quizás es un bebé, un niño, una niña que va a tener muchas oportunidades, que es unos buenos frutos que va a cosechar en este mundo. Pero nuestro egoísmo, quizá nuestro individualismo, hacen que esa vida no sirva para nada y viene el aborto. Eso mismo pasa. Denle la oportunidad a la vida, denle la oportunidad al otro a crecer, denle la oportunidad a sus hijos para que ellos crezcan. Páguele sus estudios, su universidad, denle su salud, sus alimentos. No sea egocéntrico ni egoísta. No se gaste su dinero en bebidas alcohólicas o también en vicios, que eso lleva sino a la muerte. ¿Cuántas muertes provocamos todos los días nosotros y en vez de dar buen fruto, esterilizamos las personas apáticamente? Porque nuestra formación
Y muchos decimos, así como me formé yo, así también yo lo voy a formar. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso está mandado a recoger. Los tiempos han cambiado. La historia sigue su desarrollo. Pero hoy el Señor nos invita a la conversión, a dar nuevas oportunidades, a hablar con su esposo, a hablar con su esposa, a hablar con sus hijos. Es la tierra fértil. La tierra fértil es aquel que ya la ha escuchado en su corazón, que ha sembrado la palabra de Dios en su vida y la ha hecho un verdadero fruto. Primero hay que escuchar al dueño de la palabra. Hay que escuchar a Él, al Señor que está en la Eucaristía. Pero la Eucaristía me tiene que decir muchas cosas en mi vida. Que no pase lo que nos dice hoy San Pablo a los Corintios. Escucharon la voz del Señor. El Señor los sacó de la opresión. Les dio el maná en el desierto. Les dio el agua de la vida. Los bautizó en el mar, dice inclusive San Pablo. Incluso escuchando a Dios, no le obedecimos. Y por eso estas personas israelitas se quedaron en el desierto. ¿Será que nos vamos a quedar en el tiempo de la Cuaresma? Aunque llegue Pascua, seguimos en Cuaresma, sin conversión, sin alegría, sin el encuentro con Dios, sin escuchar la palabra de Dios. Llega Semana Santa y no nos ha tocado la palabra. No ha llegado la palabra del corazón. Ojalá que llegue Pascua, pero con un corazón converso, transfigurado, una vida diferente, una vida amable, una vida social, familiar, que podamos tener en el corazón el amor de Dios para que lo sembremos en los demás. Primero dejémonos sembrar. El que siembra es Jesús por medio de su palabra. Yo soy el terreno. Si el terreno está fértil en fe y en oración y en alegría, ese fruto que Dios ha sembrado en Jesús va a llegar en nuestro corazón y vamos a producir mucho, pero mucho fruto para que le brindemos a otro que quizás vive en la esterilidad y vive en la apatía de Dios, y que nosotros hoy, como Moisés, podremos evangelizar, ayudarle a Dios en su proyecto de vida y sacar a la persona o al pueblo o a su familia por el camino de bien, por el camino del bien, y conducirlos a la salvación. Ahí está la conclusión en la pantalla. Mientras no seamos capaces de tomar las situaciones de persecuciones, de accidentes o de enfermedades como advertencia para cambiar de vida, para convertirnos, para arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, estamos desperdiciando estas llamadas que Dios nos está haciendo para nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.